Pues ya lo han visto, esos son los datos y son llamativos. Miguel Ángel Temprano, economista, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido. noches. Muchas gracias. Hemos dado los datos, ya las familias no se endeudan para comprar un coche, comprar un piso, sino muchas veces para poder llegar al fin de mes. ¿Qué está ocurriendo? Sí, llevamos viendo desde hace mucho tiempo, bastantes meses, que dado esta inflación tan galopante que tenemos, lo que se resiente es la compra de bienes duraderos. Es decir, se han hablado de los electrodomésticos, coches, todo este tipo de cosas. Y adicionalmente las familias, o sea, los ciudadanos lo que emplean es, a la hora de seleccionar los productos que emplean, productos muchísimo más económicos. Las marcas blancas, que no significa que sean peores, sino significa que cuando vas al supermercado miras con mucho más detenimiento el precio. Esto es una tendencia no solamente en España, sino que ya la vimos hace unos meses en Estados Unidos y que se ha traspasado aquí y que la vimos clarísimamente en la crisis del 2008. Esto es una tendencia de los últimos meses, como dice, pero no pinta muy bien de cara a septiembre, octubre, noviembre, con el precio del combustible, de la electricidad. ¿Cómo debemos gestionarnos? ¿Qué nos vamos a encontrar en las próximas semanas? La situación es muy más que complicada, muy peligrosa. O sea, nos encontramos con que el principal infractor, en este caso, es la energía. Y la energía viene fomentada su precio no por un exceso de demanda, es decir, no porque nos pasemos el día montados en el coche y consumamos todos los habitantes del planeta, sino por un defecto de oferta. El problema es que la inflación, cuando es así, atacarla es muy complicado y de luego una manera diferente a como se ataca habitualmente, que es disminuyendo la masa del dinero en circulación o bien subiendo los tipos de interés, como están haciendo, dicho sea de paso, los americanos. Pero en el caso de los europeos el problema es completamente diferente. Es que realmente, como no recibimos gas, el gas se encarece y se encarece detrás todo lo que viene detrás del gas. En este caso, la luz. Pero también se encarece la gasolina, el precio del barril se ha ido. Y tenemos un segundo problema los europeos, es que esta factura energética, particularmente la del petróleo, que es mucho más importante que la del gas, la pagamos en dólares americanos. Bien, hoy, por primera vez en no sé cuantísimos años, el dólar ha perdido la paridad, mejor dicho, el euro ha perdido la paridad con el dólar. El dólar ahora mismo vale más, estaba hace un ratito a 0,99. Claro, se encarece nuestra factura energética y el Banco Central Europeo tiene que tomar alguna medida. Y a pesar de que la medida de subir los tipos de interés muy probablemente no sea la más acertada para contener el tipo de inflación que nosotros tenemos, lo tiene que hacer porque si no el dólar se va a encarecer más y el efecto inflacionario va a ser peor. Vale, pues tal y como está la situación, y viendo que los tipos de interés en Estados Unidos van a llegar prácticamente seguro al 3,5 a final del año, están al 2,5, el Banco Central Europeo va a tener que ir detrás de ellos y muy probablemente el Euribor se nos vaya por encima del 2, entre el 2 y el 2,5 a final del año. Imaginemos lo que significa eso para la renta disponible de las familias. Claro, significa eso, que se están endeudando, que empiezan a comprar menos productos frescos, pero llama la atención también que las familias, por ejemplo, hemos pasado un verano en el que hemos visto ocupaciones del 80, del 90, del 100%. Parece que las familias sí que se han dejado un ahorrito para irse de vacaciones y han dicho, esto se va a complicar mucho, después de los años pasados vamos a salir. ¿Están ahorrando quizá pensando en lo que viene después? ¿O cómo se están comportando las familias españolas? Esto viene derivado de los confinamientos. Los confinamientos generaron lo que se llamaba el ahorro embalsado. Es decir, aquellas personas que tenían trabajo, seguían trabajando, cobrando, no tenían dónde gastarlo porque estaban todo el día encerrados. Entonces, ese dinero las familias no lo emplearon en disminuir deuda, sino que se lo han gastado para decir, bueno, pues venga, vamos a darnos un capricho, o vamos a irnos de vacaciones, pero ha ocurrido en todo el planeta, no solamente en España. Claro, ¿qué ocurre? Que el problema viene como a partir de ahora descienda el trabajo, descienda el empleo, las familias no puedan hacer frente a los préstamos hipotecarios, porque no nos olvidemos, es que el porcentaje que supone de la renta disponible el pago de los préstamos hipotecarios es elevadísimo. Es decir, la gente es muy sensible
a la subida de tipo de interés. Y estoy diciendo que podemos acabar el año en el 2 o en el 2 algo y venimos de un Euribor negativo a principio de año. Es decir, nos van a subir entre 2 y 2,5 puntos de una tacada en una revisión los préstamos. Eso tiene un impacto brutal en mucha gente que va literalmente al milímetro. ¿Cuánto puede suponer de incremento al año? 300, Dependiendo. 400 euros. Es que claro. yo no me atrevo. Cuando se habla de estadística, la estadística no vale para nada, porque depende de la hipoteca que tenga cada uno. No es lo mismo que tiene una hipoteca de 50.000 a uno que tiene una hipoteca de 250.000. Varía, pero es una cantidad muy, muy significativa. Y además, volvemos al tema de los americanos, porque, insisto, lo que está haciendo el Banco Central Europeo es intentar que el dólar no se revalúe todo lo que está ocurriendo, todo lo que está haciendo. Los americanos el siguiente año tienen previsto llegar al 4. Por lo tanto, lo lógico es que el Banco Central Europeo siga. Y bueno, vamos a ver qué ocurre también en el otoño y en el invierno con los alemanes. Porque lo que estamos todos viendo es que no van a tener gas. El que van a tener lo van a emplear para calentarse o para producir. Porque si lo emplean para calentarse y no producen, la inflación va a subir todavía más. Tenemos un panorama bastante complicado en los últimos meses, pero para usted, ¿qué va a ser lo peor? ¿El no llegar a fin de mes? ¿El tener que replantearnos los hábitos, cambiar la forma de vida? ¿Cuál es la consecuencia más directa que cree usted que va a tener para las familias? El hombre es un animal de costumbres y nos adaptamos rápidamente. Sí. Es decir, igual que nos adaptamos a comer chuletón todos los días, nos adaptamos a comer una lata de sardinas. Eso no es el grave problema de la gente. El problema es cuando no puedes comer ni la lata de sardinas. Entonces, lo más preocupante a mi entender es qué va a pasar con el empleo. Todavía, y esto es un dato de Eurostat, somos el peor país de Europa a la hora de la recuperación de la caída por la crisis. Tanto que se dice que nos hemos recuperado, no. Según el dato de Eurostat, a 30 de junio todavía nos quedaba nos quedaban 2,6 puntos. El siguiente en la cola es Eslovaquia, con solamente 0,4 negativo. Es decir, estamos muy lejos inclusive del penúltimo, ¿vale? Es decir, no nos hemos recuperado todavía de la crisis y nos quedan. No nos vamos a recuperar este año con toda seguridad. Ante ese escenario, si entramos en recesión, como vamos a entrar prácticamente seguro en el primer trimestre del año que viene, nuestra economía, que es muy sensible a todo esto, ¿qué va a pasar? Porque no nos olvidemos, además también hemos hecho algo que es un gravísimo error. Hemos quitado algunas de las cosas de la reforma laboral que pueden hacer que la recuperación del empleo, si se pierde, sea más tardía o se pierda de una manera más rápida. ¿Cómo qué? Bueno, hay varias cosas, entre ellas los convenios colectivos. Es importantísimo que los convenios colectivos no tengan nunca prioridad sobre los convenios particulares. Y cierto es que la reforma no ha sido lo que se dijo al principio, sino que ha sido más soft, pero bueno, vamos a ver el impacto que tiene. Yo empecé en este mundo a trabajar en la época que Felipe González estaba de presidente del gobierno. En ese momento se decía que para crear empleo necesitabas crecer al 2,3% de PIB. Eso, desgraciadamente, se ha mantenido durante todo el tiempo hasta aproximadamente el 2012, con la reforma laboral que se estimaba que se había conseguido bajar al 1,0. Bien, si subimos eso, el empleo se va a resentir y se va a resentir muchísimo. El motor para usted, por tanto, es el empleo. Y a modo de consejos, ¿qué podríamos dar para las personas que nos están viendo de cara a los meses complicados que llegan? Que planifiquen muy bien su futuro. Es decir, hay que apretarse el cinturón no cuando no tienes nada que comer, sino cuando todavía lo tienes en previsión de que lo tengas. Sé que esto es amargarle la cena a mucha gente, pero es algo realista. Es la realidad. Es decir, lo que viene es un otoño y un invierno durísimo. Sí. Durísimo. El primer ministro de Bélgica ha dicho que nos esperan entre 5 y 10 años negros o negrísimos. Bueno, yo no soy capaz de ver a tanto tiempo. Es decir, yo creo que ya esto es más como dice en España, amárrense los machos. Sí, sí, o cuando las barbas del vecino veas. Profesor, una última pregunta. No queremos meter miedo, sí que hay que ser precavidos, sobre todo cuando hay, pero ¿cuál sería el gran error
que pudiese cometer algún español en esta situación? ¿Qué no debería hacer en una situación económica media en nuestro país? ¿Endeudarse de nuevo ahora? No, vamos a ver. Obviamente tomar deuda para gastos corrientes, en la medida de lo posible, no. ¿De acuerdo? La gente me pregunta, ¿pero es buen momento para comprar una casa? Y digo, ¿para qué? ¿Para qué quieres la casa? ¿La quieres para vivir o la quieres como inversión? Si la quieres como inversión, la contestación a mi entender es no, no lo hagas ahora. Si la quieres para vivir, es otra cosa, porque la gran ventaja de los españoles, tenemos una manera de pensar completamente diferente al resto de los europeos. Sí. Y las casas que compramos para vivir es un método de ahorro, no de inversión. Por lo tanto, lo peligroso que podría ocurrir, porque obviamente aquel que se vea muy apretado, lo que hará es que venderá su casa. Sí. El problema que se pueden encontrar es que ocurra como en el 2008, pero no hay sensación de que eso vaya a ocurrir y el mercado inmobiliario caiga, en cuyo caso habría un problema muy serio. Pero no estamos en esa situación, ni yo creo que lo vayamos a estar. Entonces, obviamente, el consejo claro es, bueno, ser cauteloso, pero yo creo que en España, como se decía en mi época, los padres y las madres de familia, en mi casa quien manda es mi mujer, obviamente, en absolutamente todo, las decisiones que se toman son siempre con muchísima cautela. Sí. Yo lo he visto desde pequeño y yo creo que pocos consejos hay que darle hoy en día a la gente. Tienen las ideas súper claras. Sentido común. Y el sentido común es lo más bien. ¿Y cree que los españoles se han dado cuenta de eso? Porque hablando de estos temas con otros expertos, sí que reconocen que los españoles hemos empezado a darnos cuenta de la situación que atravesamos. Bueno, el primer ejemplo es que compramos más marcas blancas que antes. Claro. Es decir, nos hemos dado cuenta rapidísimamente. Rapidísimamente. ¿Y eso es bueno? Claro. Pues Miguel Ángel Temprano, economista, gracias por estar con nosotros, por analizarlo y tomamos nota de esos consejos.